En aquel año en Italia, solo un rumor sonó más fuerte que las campanas. Parma zumbaba como una colmena donde cada abeja conocía la misma palabra: deshonra. La gente reía en las plazas, volvía a contar la historia en las tabernas, los cantantes callejeros componían coplas, y en las casas nobles se hablaba en susurros, como si se estuviera discutiendo un crimen innombrable. En el centro de esas conversaciones estaba una joven, todos sabían su nombre, pero lo pronunciaban con una mueca. Lo que estaba destinado a convertirse en la unión de dos grandes casas se transformó en una burla para todo el país. La familia Gonzaga, orgullosa e inquebrantable, de repente se encontró humillada. Su heredero, aquel destinado a heredar uno de los ducados más fuertes de Italia, se convirtió en objeto de escarnio, y eso significaba que la propia dinastía había sido insultada. Para quienes estaban acostumbrados a los honores, aquello era peor que una derrota en la guerra. Su ira fue implacable: si el honor perdido no podía restituirse, al menos podía exigirse un precio. Y el precio que fijaron no era pequeño: 100.000 ducados. Una suma enorme e igual a los ingresos anuales de un principado entero, debía convertirse en un castigo simbólico para la casa que había deshonrado su alianza. Pero detrás de esas disputas, de las cartas de los embajadores y de las negociaciones secretas de los cardenales, casi nadie pensó en aquella alrededor de la cual había estallado el incendio. Su destino, sus sentimientos, fueron aplastados bajo el peso de la furia ajena. Para la multitud, no era más que una imagen, la encarnación de un trato matrimonial fallido, un blanco viviente para bromas y chismes. Mientras tanto, esa muchacha vivía en las mismas calles donde su nombre era arrojado como una piedra. Salía de casa y sentía como cada mirada la atravesaba. Para la gente dejó de ser una persona, solo la novia con algo mal. Y cuanto más se propagaban los rumores, más se hundía ella en el silencio. Margherita Farnese había sido hasta hacía poco la encarnación de las esperanzas, para su familia, para el Estado, para toda su estirpe. Ahora la habían convertido en símbolo de la derrota ajena. Y aunque no había hecho nada malo, su nombre quedó cubierto por una sombra de la que no había refugio. Así comenzó su largo camino, desde los espléndidos salones donde relucían el oro y el mármol, hasta los muros del convento, donde el silencio era su único consuelo. Pero antes de comprender cómo logró esta joven soportar tantas humillaciones, hay que volver a su principio, al lugar donde su vida parecía un cuento de hadas, y nadie sospechaba que aquel cuento se convertiría en prueba. Nació en un mundo donde el oro parecía tan familiar como el pan y el poder tan natural como el aire. El 7 de noviembre de 1567, en los salones del Palacio Ducal de Parma, nació una niña que parecía destinada al destino de una reina deslumbrante. Su padrino fue el propio Papa, un honor raro incluso para las familias aristocráticas más elevadas. En su sangre se entrelazaban las ramas de dinastías conocidas en toda Europa. Su abuelo había llevado el título de emperador del Sacro Imperio Romano, el Papa Paulo II figuraba en su linaje, y la madre de Margherita había sido llamada con orgullo infanta de Portugal. Exteriormente todo parecía impecable. La niña creció entre columnas de mármol y la luz brillante de las velas reflejada en los espejos y en los muebles dorados. Su infancia transcurrió en una atmósfera en la que la seda y el terciopelo resultaban tan cotidianos como para otros niños las telas de estopa. Cuando Margherita cruzaba los salones del palacio, los sirvientes inclinaban la cabeza como ante una persona adulta, y las damas de la corte veían en ella a la futura estrella del escenario matrimonial europeo. Pero detrás de ese escaparate decorativo se escondía una vida muy distinta. Su padre, el duque Alessandro, estaba más absorto en la política que en la familia. Para él, el matrimonio con la princesa portuguesa fue un buen trato, no una elección del corazón. Su madre, María de Guimaraes, mujer callada y devota, encontraba consuelo en la oración y la caridad, mientras su esposo la trataba con fría indiferencia. Su unión se había construido desde el principio sobre el cálculo. En los círculos cortesanos se susurraba: María había traído no solo un título, sino también una dote considerable destinada a fortalecer la casa de Farnese. Algunos incluso se burlaban: compensó con oro lo que la naturaleza no le concedió. Tales palabras envenenaban la atmósfera, y desde niña Margherita percibía que en su familia había poco calor. La madre se casó a una edad considerada tardía para la época, 27 años. Era mayor que su marido, y esto también se convirtió en objeto de comentarios mordaces. A pesar de la rica dote y del alto título, la felicidad no siguió a esa unión. Y cuando llegó el momento de despedirse de la vida,
María escribió a su suegra una carta llena de dolor y súplica. En ella pedía que cuidaran de los niños, confesando que no confiaba en su padre, era demasiado despreocupado, pensaba demasiado poco en la familia. En 1577 aquella petición se hizo realidad. Margherita y sus hermanos dejaron Parma y se instalaron en los Países Bajos. Pero la esperanza de la madre en unos cuidados resultó solo a medias cumplida. Una abuela severa no podía sustituir la ternura paterna, y los niños eran atendidos solo de vez en cuando. Crecían más por sí mismos que bajo la guía de preceptores. Para una niña cuya sangre unía emperadores y papas, esa dejadez era grave. Mientras sus coetáneas en otras dinastías ya leían y escribían en latín, dominaban lenguas extranjeras y aprendían el arte de la conversación cortesana, Margherita quedaba fuera de ese círculo deslumbrante. Creció dócil, modesta e inclinada a la obediencia. Las institutrices se encogían de hombros y la reprendían: «Eres demasiado callada. La corte no ama a quienes bajan la cabeza». Ella no replicaba. No sabía discutir, solo guardaba silencio y bajaba la mirada. Y ese silencio fue convirtiéndose poco a poco en su segundo rostro. Parecería que, nacida bajo el resplandor de los blasones familiares y la bendición papal, debía brillar. Pero ya en la juventud cayó una sombra sobre su destino, la enemistad de los padres, un hogar frío, la falta de educación y de apoyo. Todo ello se convirtió en el fundamento que más tarde la haría vulnerable cuando llegara el momento de concertar un matrimonio del que dependerían no solo su vida, sino el honor de dinastías enteras. Una vida que comenzó entre oro y mármol muy pronto se tornó en pérdidas y soledad. Cuando la salud de su madre empezó a apagarse, una inquietante quietud se apoderó de la casa. La infanta María, habituada desde hacía tiempo a la indiferencia de su marido, sabía que se marchaba demasiado pronto y que sus hijos quedarían solos, sin protección. En aquellos días escribió una carta, simple en la forma pero terrible en su sentido. Con mano temblorosa confió a su suegra lo más preciado, sus hijos. Confesó que su marido no era de fiar, era demasiado frívolo, demasiado absorto en la política como para cuidar de los hijos. Tras su fallecimiento, la pequeña Margherita dejó Parma con sus hermanos. Los enviaron a los Países Bajos con la esperanza de que allí una abuela severa les diera educación y orden. Pero la realidad fue otra, casi nadie se ocupaba de los niños. Vivían entre muros lujosos, pero estaban abandonados a sí mismos. Las lecciones eran irregulares, la instrucción superficial, los tutores se sucedían uno tras otro. Para una niña de tal origen, aquello era una auténtica catástrofe. Porque en otras cortes de Europa las princesas ya sabían negociar, sostener una conversación en latín, causar impresión. Les enseñaban a hablar con firmeza, a mirar a los ojos, a brillar en cualquier situación. Pero Margherita seguía siendo callada e inadvertida. Se acostumbró a escuchar en lugar de hablar, a bajar los ojos en lugar de sostener la mirada. A veces las institutrices intentaban despertarla. «Eres demasiado mansa», le decían irritadas. En el mundo de los palacios, solo sobreviven quienes aprenden a levantar la cabeza. Pero Margherita respondía con silencio. Su mansedumbre se convertía en hábito. Como si no bastara, en la adolescencia sufrió una grave enfermedad que dejó marcas en su rostro. La viruela le arrebató lo poco que podía contarse como atractivo. Allí donde antes podía verse una belleza sencilla pero agradable, ahora quedaban cicatrices visibles para todos. Para una joven de linaje noble, aquello era casi una sentencia. La belleza en aquel tiempo se consideraba la moneda más importante en las negociaciones matrimoniales. Sin ella solo quedaban dos tesoros, el nombre noble y la dote. Y fueron precisamente esos los que a la postre atrajeron la atención hacia Margherita. Para ella aquello fue un consuelo, si el destino le había quitado el aspecto, el nombre de su casa y una rica dote seguían abriendo puertas. Pero aún no sabía qué pruebas aguardaban detrás de esas puertas. En aquellos años, cuando las muchachas de su círculo ya se convertían en piezas de alianzas políticas, el destino de Margherita también quedó decidido. Debía convertirse en parte de un gran juego diplomático, un peón en el tablero de ajedrez de las dinastías donde los sentimientos no contaban. Y sin embargo, mientras las negociaciones aún no empezaban, vivía en silencio con libros, oraciones y música, como si aplazara el momento en que su vida dejaría de pertenecerle. Pero ese momento se acercó con rapidez. Pronto apareció en el horizonte la casa de Gonzaga,
una de las dinastías más poderosas de Italia. Y con ella un pacto que habría de determinar su destino para siempre. Cuando Margherita cumplió 16 años, ya no quedaba espacio para la elección en su vida. A pesar de no destacar por su belleza ni por su instrucción, poseía lo que pesaba más en los contratos matrimoniales que el atractivo o el ingenio, su linaje y una rica dote. Esos dones de sangre y oro superaban cualquier carencia, y por ello los Gonzaga fijaron en ella su estrecha atención. Los Gonzaga dominaban Mantua, un ducado estratégicamente vital en el corazón de Italia. Su influencia se extendía mucho más allá de sus tierras, y la alianza con ellos prometía un fuerte reforzamiento de la posición de Parma. Las negociaciones comenzaron en 1579. No las llevó a cabo el heredero, sino su padre, el duque Guglielmo. Político astuto y cauto, veía aquel matrimonio como parte de una gran partida de ajedrez contra la casa en ascenso de los Medici. Las partes regatearon durante meses. Se discutió todo, desde la dote hasta las garantías políticas. Al final acordaron una suma fantástica, 300.000 ducados, equivalente a la fortuna de todo un ducado. Por su parte, los Gonzaga prometieron rodear a Margherita de esplendor, joyas, galas, honores, todo lo que correspondía a la esposa del futuro gobernante de Mantua. Para la muchacha todo aquello sonaba como un murmullo distante, ajeno a su vida. No protestó, no objetó. Solo inclinó la cabeza, como había hecho desde la niñez. Margherita comprendía, en el mundo de las grandes casas, los sueños no tienen precio, no caben en los cálculos de diplomáticos y príncipes. El 2 de marzo de 1581 se celebró la boda en Parma. La fiesta brilló como si toda la ciudad quisiera superar sus mayores celebraciones. La catedral se engalanó con guirnaldas y alfombras, el órgano tronó proclamando un matrimonio que debía unir a dos poderosas casas. Se invitó a músicos de Florencia y Venecia, las calles se desbordaron de luz y música hasta el amanecer. La multitud se maravilló con el espectáculo, pero ojos atentos notaron un detalle extraño: el novio estaba taciturno. El príncipe Vincenzo se sentaba en los banquetes como si llevara una pesada carga, no la alegría de su propia boda. Su mirada apenas rozaba a la novia, parecía buscar en la multitud otra cosa, cualquier cosa que lo distrajera del tedio. Margherita, en cambio, se sonrojaba cada vez que alzaba los ojos hacia su marido. Esperaba sinceramente que al menos el respeto y la benevolencia fueran la base de su vida futura. Pero ya en los primeros días sintió una frialdad que quemaba más que el desprecio. Pasó una semana de ruidosas fiestas y llegó el tiempo del retiro. Fue entonces cuando comenzó la trama que pronto sería tema de toda Italia. A puertas cerradas no hubo alegría ni la ansiada cercanía. El palacio se fue llenando de inquietud, susurros de los sirvientes, perplejidad de los cortesanos, miradas furtivas. Y cuando la verdad salió a flote fue un golpe no solo para ambas familias, sino para la propia Margherita. Resultó que el matrimonio, contraído con tanto boato, no había sido consumado. Y la razón era un raro impedimento natural, del cual probablemente ella misma no era consciente. Las primeras noches tras la boda se convirtieron en una prueba que la joven novia jamás habría imaginado. Detrás de las grandiosas fachadas de la celebración había un pesado silencio, donde debían oírse los pasos del esposo, había vacío. Los sirvientes, acostumbrados desde siempre a la luz y al movimiento en los aposentos nupciales, murmuraban acerca de aquella extraña quietud. Al tercer día, agotada por la ansiedad y el insomnio, Margherita se atrevió a hablar con su marido. Reunió todas sus fuerzas y, bajando la mirada, le preguntó por qué la evitaba, si su unión estaba santificada por la Iglesia y bendecida por Dios. La respuesta fue fría, brusca y llena de irritación. Ciertas circunstancias, soltó Vincenzo como si no hablara de su esposa, sino de un problema ajeno y molesto. Los rumores crecieron como la mala hierba. Los médicos de la corte examinaron a Margherita uno tras otro, y pronto dictaron su veredicto: una rara condición anatómica impedía el cumplimiento del deber conyugal. Era un caso infrecuente, pero, según los médicos, no desesperado. Una intervención quirúrgica podía eliminar el obstáculo. Para los Gonzaga, aquella noticia fue un insulto. Su orgullo estaba herido, la unión se había hecho por los herederos. El duque Guglielmo golpeaba la mesa con el puño exigiendo acciones inmediatas. Su hijo perdía la paciencia, sintiéndose el hazmerreír. No querían esperar, si había un impedimento, debía suprimirse a toda costa.
Pero la familia de Margherita se alzó contra las propuestas médicas. Su abuela, mujer estricta y religiosa, declaró con firmeza: la intervención contradecía la voluntad del Señor. Ella es como la creó el Altísimo. Nadie tiene derecho a corregir la naturaleza. Esas palabras ponían punto final a cada conversación, pero los Gonzaga no estaban dispuestos a ceder. Para la propia Margherita, esas disputas eran una tortura. Cada conversación sobre su cuerpo, cada debate de detalles íntimos la convertía en una cosa, en tema de discusión médica y cálculo político. Nadie le pedía su opinión. Ella permanecía aparte con la cabeza gacha, como si toda su vida transcurriera en palabras y sentencias ajenas. Los meses se arrastraron en viajes interminables: Parma, Mantua, Bolonia, Roma. Los mejores médicos de Italia repetían lo mismo: el impedimento puede eliminarse. Pero los Farnese se mantenían firmes, temiendo perder a su nieta. Los Gonzaga hervían de cólera creciente. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, todo se había desbordado. Los sirvientes hablaron de más, uno de los médicos compartió conjeturas, y el secreto se convirtió en sensación. Las calles bullían como un teatro donde cada cual se creía público y comentarista de la tragedia ajena. Los cantores callejeros componían coplas sobre un matrimonio sin noche de bodas, y las multitudes reían de lo que poco antes consideraban una unión sagrada. Para Vincenzo aquello se volvió insoportable. Miró a su esposa con desprecio y un día, en un arrebato, lanzó: «Has arruinado mi honor. Ahora toda Italia se ríe de mí». Margherita inclinó la cabeza en silencio. Quiso gritar que no era culpa suya, que no había elegido su naturaleza. Pero, educada en la obediencia, solo contuvo las lágrimas y calló. Así, una vida que hasta ayer prometía esplendor y respeto se convirtió en una humillación interminable. Su rostro se ocultaba bajo un velo, pero ni siquiera la tela la protegía de miradas maliciosas y susurros. Cada nuevo día traía no alivio, sino nuevas pullas y una mirada aún más fría de su marido. Y ya se gestaba una auténtica batalla, no entre dos personas, sino entre dos casas poderosas, donde el honor y el orgullo significaban más que el destino de una joven. Las cartas volaron en todas direcciones: misivas a los nuncios papales, informes secretos a los cardenales, embajadores que aparecían en la corte uno tras otro. Los Gonzaga afirmaban que habían sido engañados, que les habían endilgado una novia defectuosa. Exigían que la unión se anulara y que se pagaran compensaciones. Para ellos la cuestión se reducía a una fórmula sencilla: ¿para qué sirve un matrimonio que no da herederos? Los Farnese respondían con dignidad y fría cortesía: el matrimonio es sagrado, no puede disolverse por una condición natural. Y aún así, pese a esa injusticia, acogió la vida monástica con sumisión. Los primeros años fueron duros: una regla estricta, oraciones nocturnas, comida sencilla y un silencio al que había que habituarse. Pero poco a poco el ritmo severo se volvió alivio. Donde antes resonaban las burlas de la multitud, ahora había solo canto coral. Donde antes sentía sobre sí las miradas malintencionadas, ahora quedaban velas y el frío de las piedras. Se levantaba antes del alba junto a las demás hermanas y acudía a la capilla donde, en la penumbra, sonaban las voces del coro. A las largas oraciones seguía el trabajo: cuidar el huerto, asistir a los pobres, copiar libros. Poco a poco cada día encontraba un sentido despojado del ruido exterior. Pero Margherita seguía despertando curiosidad. Los vecinos acudían al convento para ver a la princesa desdichada. Algunos llegaban por compasión sincera, pero otros traían sonrisas veladas, ávidos de contemplar a una dama caída. Incluso allí debía soportar preguntas y miradas ajenas, aunque ahora respondía solo con una leve reverencia y una sonrisa mansa. La música se convirtió en su único consuelo verdadero. Margherita tenía fino oído y pronto empezó a tocar el laúd, puliendo armonías durante horas. Sus melodías reunían a las hermanas jóvenes, los muros fríos se llenaban de sonidos que suavizaban la severidad del día a día. La música se volvió su voz, aquella que le habían arrebatado en la juventud. Con el tiempo Giulino, un laudista reconocido, comenzó a visitar el convento para enseñar a las hermanas. Sus visitas traían piezas nuevas, partituras nuevas, un soplo de arte. A veces brillaba en su mirada una ternura callada, y ello no pasó inadvertido. Pronto surgieron nuevos rumores, que Sor Maura hallaba consuelo no solo en la oración, sino también en la música.
Esos susurros llegaron a su familia. Su abuelo se alarmó y ordenó: ninguna visita del músico sin permiso especial. Para Margarita fue un golpe duro. La música era su puente hacia el mundo, y ahora incluso ese puente quedaba vedado. Se sometió como sabía, pero una leve tristeza se instaló en su alma. Aún así, la vida continuó. Encontraba alegría en cuidar de otros, acogía huérfanos, consolaba a los débiles, ayudaba a los necesitados. Cuando su hermano le confió la crianza de su hija ilegítima, Margarita tomó a la niña bajo su protección, resguardándola del juicio. Más tarde dio cobijo a otro niño nacido fuera del matrimonio entre parientes lejanos. Cada criatura es inocente, decía a las hermanas. El amor puede redimir lo que el mundo llama pecado. Pasaron los años y dentro del convento creció el respeto por ella. Sor Maura, la que antaño había sido la risión de Europa, se convirtió en símbolo de fortaleza y misericordia. Fue elegida abadesa una y otra vez, 9 veces, honor raro incluso para la monja más noble. Bajo su dirección la casa floreció, se renovaron las celdas, la biblioteca creció, y la música volvió a sonar ante el altar. El tiempo fue borrando lentamente las huellas de la antigua vergüenza. Para las hermanas jóvenes ya no era aquella novia de quien se cantaban coplas burlonas. Se volvió maestra, sabia y bondadosa, alguien que sabía transformar el sufrimiento en fuerza. Y sin embargo la memoria del pasado nunca desapareció del todo. A veces a horas tardías cuando el convento dormía, Margarita se quedaba sola con su laúd y punteaba las cuerdas en silencio. En esas melodías se oía todo lo que jamás dijo con palabras, la herida, la juventud padecida, las humillaciones y la dignidad que conservó a pesar de todos. Los años siguieron su curso y para Margarita el convento llegó a ser no una prisión, sino una fortaleza en la que pudo construir una vida nueva. Su nombre, que una vez se pronunció con sorna en las plazas de Italia, ahora sonaba con respeto dentro de los muros de la casa. Para las hermanas jóvenes no era una princesa trágica, sino una guía a la que acudían en busca de consejo y consuelo. Para los vecinos que llegaban al convento, se había convertido en símbolo de que la dignidad puede preservarse incluso tras las pruebas más duras. Sor Maura Lucenia vivía con modestia, pero su influencia era grande. Bajo su guía el convento se fortaleció, las celdas se hicieron más cómodas, la biblioteca se enriqueció y la música volvió a oírse sobre el altar. Las mismas melodías que una vez le dieron fuerzas ahora inspiraban a otros. Sabía convertir notas sencillas en oración, y cada palabra de consuelo en bálsamo para quienes acudían con sus penas. Los rumores del escándalo de su juventud se disolvieron poco a poco en la memoria. Solo algunos ancianos, evocando años remotos, susurraban acerca de un matrimonio sin noche de bodas. Pero la nueva generación la conocía de otro modo, como una mujer que consagró su vida al servicio, como una abadesa elegida 9 veces, como una protectora bondadosa de huérfanos. La primavera de 1643 fue la última para ella. El 13 de abril, su camino terrenal terminó tan silenciosamente como habían pasado las décadas después de sus votos. Se fue sin ruido, sin palabras grandilocuentes, como una vela que se apaga en silencio. En su lápida grabaron una inscripción sencilla: aquí yace Margarita Farnese, llamada Maura Lucenia, 9 veces abadesa, para siempre esposa de Cristo. Muchos acudieron a su tumba. Unos por respeto, otros a rezar, y otros simplemente para quedarse de pie y sentir que ante ellos estaba la historia de una mujer que logró convertir la humillación en fuerza. Las jóvenes, inclinándose sobre la piedra, comprendían: el verdadero valor no está en el oro ni en el brillo de los títulos, sino en la capacidad de conservar la dignidad interior cuando todo el mundo ansía tu caída. Así terminó una vida que comenzó entre mármol y sedas y atravesó la vergüenza, la risa y la condena. Margarita, cuya juventud había servido de alimento para los chismes, hizo de su deshonra una fuente de santidad. Donde otros veían derrota, ella halló victoria, victoria sobre el rumor, sobre el orgullo de casas ajenas, sobre el dolor que le tocó llevar toda la vida. Y en ello reside su verdadero legado. No el oro, no las joyas, no los títulos, sino la memoria de una mujer que se preservó a sí misma cuando los demás exigían que se quebrara.